Alishamushka kapaychi kutinja kay bajo un mismo sol rikuchiman. Kay pachapika shinallata apamupaskanchimi kikinkunaman tawka rikuchikunata. Shinami charipanchi kay rikuchikunapika kay tayta chavo arpista kay Carabuela llaqtamanta. Shinallata charipashumi tawka rikuchikunata. Shinakashpaka kay shimikunawan convidashpa sakipanchi ñukanchiwan pakta katipachu. Kikinkunaka bajo un mismo solta rikunajpangichi. En el programa de hoy les contamos que la empresa de agua potable Sumayacu tiene un nuevo presidente y él es de la compañía. Y estando por ahí, también visitamos a la familia Morales, quienes trabajan en la elaboración de chumbis o fajas. Veremos cómo la hacen a mano. Conoceremos también una iniciativa importante que combina la pastelería suiza y la labor social. Y una entrevista realizada por Frank Kiefer a Tayta Chavo, arpista de Carabuela. Ya ven, el programa de hoy es tan interesante, así que no se aparten de su televisor. Ya regresamos. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. La comunidad de la compañía está muy contenta porque logró ganar la presidencia de la empresa comunitaria de agua potable Sumayacu, empresa que dota de líquido vital a más de 8 comunidades ubicadas en las faldas del Tayta Imbabura. El nuevo presidente fue homenajeado con una animada y alegre comida comunitaria. Llovieron los cucayos y hubo mucho interés por los planes de trabajo. Miren el video que les hemos preparado. Kaitakigutami, uyachipansi, yukansi kichwa shakta, masikunama. Las comunidades de Quinchuquí, Agato y la compañía acaban de elegir nuevas autoridades que administrarán por 2 años la empresa comunitaria de agua potable Sumayacu. Mamas, taitas, guambras, cuitzas y guaguas, todos acudieron con medianos al estadio de la compañía para saludar y homenajear al nuevo presidente. Muy contentos entregaron sus regalos a don Fabián Castañeda, joven activista, gestor de múltiples causas, siempre aportando a su comunidad. Sí, el nuevo presidente de la empresa comunitaria de agua potable Sumayacu es originario de la compañía y será posesionado formalmente en su cargo el próximo 14 de abril. Nuestro plan de propuestas, 5 propuestas capaz. Primero, mejoramiento agua de calidad, 95%. Segunda propuesta, capaz, proyecto, riego agua. Cada comuna hay vertiente charipan. Chaygo kunapi ashaguta almacenamiento y akupa tiachun monanchi tanque kunata rurashpa. Chaypi tamia tiempo pika yaku kunata alchingapa. Chayga hipa punja kunapa ka ministerina kan rigopa. Ñukanchi llaqtakunapi saraukuna papakuna tarpunchi chaygupa ministerina kan. Tercera propuesta mi kapan arakipi kunawra bombeota michaguan bombeanajupanchi. Chaypi mishu muskuy shu visión atian proyecto o subsistema planel solar nishkaguta churangapa. Ñukanchipa medio ambiente favorable kan ama contaminación y michaguta ahorrangapa munaytiapan. Y cuarta propuesta kan carta de servicio básico del Yakuta. Cada llaqtapi, cada wasi gupi chayachingapa munay gumitiapan. Y 5 gupi yakuti charipanchi, yakuti cada comuna gupi, yakuti rishpa, yaku gumanda paganajucho. Cada uno rishpa, tiempo guta ahorran, más cerca paganajucho. Sumayacu chayajupami 8 comunaman, araki llaqtaman, Camuendo y la compañía Alta, Arias Uco
Agato, Yacupata, Quinchuquí, Aticpacha. Tucuilla kay televisión de Rico Mashikunaman, Shasta Ñuka manda kay 8 comunidades dedicados, Taita Mamakunama, usuario Kunama, Aishu Kunama, Ñuka manda después Sokapani, Trabajangapa, Shasta Cabildo Kunama, Tananahushpa, Aishu Yarishpa, Imagutapas, proyecto Guanta Ruraspa, Trabajapa, Muna y Tiapan, Chaiguan Kidaripani, compañero. Nos sumamos a la alegría de los compañeros de la compañía por la importante representación que ha ganado la comunidad en esta ocasión. Y felicitaciones al nuevo presidente. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikuna Jupanguichi. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Los quichua otavalos somos conocidos dentro y fuera del Ecuador por nuestras habilidades en el arte del tejido y la comercialización de artesanías. Las comunidades de Quinchuquí, Peguche, Agato y la compañía antiguamente se especializaban en la producción de diversos productos que caracterizaban a cada sector. Aunque ahora no es así, aún podemos encontrar familias que continúan esta tradición. La familia Morales de la comunidad de la compañía es una de ellas. Conozcamos a sus miembros y veamos cómo realizan su trabajo de producción de fajas. Yo soy de Agato, pero ya casi con mi señora acá en la compañía. Entonces, en la compañía ha sabido dedicarse más a la faja o a la cinta o a la manilla. Entonces, un poco yo inicié a trabajar la faja. Tenía que enseñar a mis hijas, que actualmente se encuentran aquí, y mi señora sabe. Entonces, hemos dedicado a tejer faja, mamachombe, o cinta o manillas. ¿Cuántos años viene ya trabajando en esto? 17 y más. Este trabajo es de antiguo. Mi papá sabía tejer poncho. Entonces nosotros hemos estado un poco aprendiendo. Desde ese tiempo yo conocía materias o instrumentos de trabajo que hasta ahora mantenemos sentado en el asiento con todos esos cueros, pangas, de cinguiles, todo. Conocía cuando mi papá trabajaba. Ya. Y luego papá de mi señora igual ha sabido trabajar, así mismo poncho, bufandas, así sentado, del cayoa que llamamos. Lo que para iniciar tenemos el chillo hilo pinto para preparar. Allá están otros colores que son hilos seda para mezclar como especie de laboratorio. Entonces, pero siempre algunas cositas siempre cambian o se hace moderno o se busca algo medio otro. Entonces nosotros hemos optado a utilizar el hilo seda, perle para el color, el chillo. Entonces utilizamos hasta el momento los 3 materiales para ordear. Ella es la que ordena, ella es la que clasifica los colores, con los colores que se la indicaba. De acuerdo el color, cuando uno se quiera, se pone desde 5 fajas hasta 20 fajas. Luego de ordida para envolver en telar, ya para iniciar a tejer. Después de uno está ya alistando para la trama el hilo perle que decía en la madeja, entonces ya hacen el cono para después de hacer el canilla para tejer. Esto se llama incuyos, ya son los dos. De 2 incuyos tiene que seguir amarrando para hacer ya tejer. El hilo sigue de aquí a acá,
uno está aquí teñiendo, uno está aquí envolviendo así, para que ya vaya enrollando. Cuando este hilo o este color enrollado, cuando se termina, por cada hilo, para remendar, luego para pasar, ya para tejer. Ahorita ya está remendado, ya está para tejer, entonces está listo que ya teja nomás. Entonces aquí hace la otra ordida para la faja en el telar, que ya no es mismo, sino que aquí se hace una ordida solamente para una faja. Antes mis abuelos me enseñaron a hacer esto, aunque en la actualidad ya como no tienen capacidad para hacer esto, entonces es como una enseñanza que nos ha dejado, pero nosotros lo hacemos ya que de esta forma podemos todavía mantener la cultura que ellos tenían. En cada ordida de esto solo podemos hacer uno, en cambio en la otra hacemos hasta 20. Ahora les voy a mostrar cómo se empieza a tejer esta faja. Primero se coloca este que se llama caratiarina, se le introduce así. A este se llama cayúa, este igual se llama cayúa. Este sirve para, por ejemplo, hacer cualquier tipo de estas figuras, se le coge un hilo por un hilo aquí, entonces lo va cogiendo. Y este se llamarían inguil, y también esto es como una forma de marco que es en el telar manual. Este se llama cruzera, se llama aro, y este se llama cómil. Entonces le utilizamos cada uno así pequeñitos para hacer los dibujos, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Tengo que cogerlo uno por uno para que se forme alguna figura aquí. Entonces ahí es muy complicado, pues se coge por cada hilo. Sí, se puede hacer de algunos colores, pero siempre el fondo debe ser casi blanco o bajito para que se pueda ver mejor. Entonces, como es esto más difícil, es más costoso, pero hay gente que en la actualidad no lo valora. Entonces esto, a veces, si es que nos empezamos a hacer desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, sacamos uno. Pero a veces siempre se cansa, es muy cansado, entonces tal vez 3 a la semana, que no lo podemos vender al precio que debería ser, porque no lo compran. Entonces lo hacemos así ya por la necesidad de sobrevivir. Las fajas en telar siempre tienen el filo cortado, mientras que la faja hecha a mano, esto no tiene nada de cortado, porque ya que es una, no se corta en ningún lado. Hace 3 o 4 años, gente exponía cualquier color, camisa o faja, ¿no? Pero ahora ya desde hace 3 o 4 años, lo que tienen camisas las tías, cada 3 meses cambian otro color. Tienen camisa rosada, piden faja rosada y cinta rosada. Por ejemplo, ahí para finados tienen camisas negras o azul marín oscuro, piden así fajas, cintas. O sea, nosotros piden tías o los que llevan a otro lado, a otros llevan lejos de fuera de país, y otros así provincias, por Guayaquil, así nomás, y otros para conjunto de cada iglesia. Y así hay danzas de cada iglesia, ellos piden más. El día sábado estamos en Feria de Otavalo, vienen con camisas y muestran para que saquen para la siguiente semana. Entonces yo y la primera hija le hacemos combinar, le vemos camisas, imaginamos y hacemos, combinamos. Kay ñukanchik awak pushtu taller nishpa charinchik
maypi mi chumbita o cintata o manillata, sinallata aquí mi maña yaupika mama chumbita y mapsi trabajanchi. Ñuka patazir me quedan que hay compañía que cerca del lago San Pablo y vecino a la comunidad de Camuendo, el sector Chilco de compañía y mana unecho que ñuka pañau papi casa comunal tiajo mi carian casa comunal de los justicieros ni cari chaypi mi ñuka patazir quedan su provincia manda con la caspaka otavalo pihapina cooperativa Imbaburapa Churita y Shukarijo lago San Pablota Araquim Panapuriajona Shukasamujon cada 45 minutos Trojaloma chaymi kaitazir ñaupata kayali chaypa mi tukuy rikukunata kayachipakidani ojalá su toparina con yashkama toparis paparlana honga papagi. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. ¿Han notado ustedes que cada vez más tenemos viviendo entre nosotros a migrantes europeos y norteamericanos? Pues varios de ellos han venido y se han establecido aquí, atraídos por la calidez de la gente, la tranquilidad y el sano ambiente que tenemos. Conocimos a un grupo de mujeres suizas radicadas en Otavalo que han creado un espacio para el intercambio cultural a través de la exquisita pastelería suiza, el cine y las actividades lúdicas con niños y niñas. Además, están ayudando a jóvenes con diversas discapacidades, enseñándoles su trabajo. Siempre están organizando eventos culturales como un aporte a la diversidad cultural de Otavalo. Aquí el reportaje. Mi nombre es Petra y soy suiza. Ya vivo aquí 1 año y 10 meses. Con la Raquel juntos somos las dueñas de la cafetería. Nosotras teníamos la idea de abrir algo diferente. Sí, es una cafetería sociocultural porque tenemos diferentes eventos también. No solo es cafetería, sino hay cine también una vez cada semana. A veces hay conciertos o hicimos un mercado navideño aquí. Pero creo que la parte más importante es la integración de gente con discapacidad. Aquí trabajan 2 chicos con discapacidad medio tiempo y a veces tenemos otros eventos donde trabajan más con nosotros. Vimos que aquí no hay así instituciones donde pueden trabajar como protegidos, donde tienen tiempo, donde tienen la chance de aprender sin un estrés o una presión de tener que ganar o tener que producir, y aquí les ofrecemos un lugar en un ambiente tranquilo donde tienen el tiempo de aprender su trabajo, y la idea es que después, cuando sepan, puedan trabajar en un lugar así público. Es todos los jueves, siempre de las 3 hasta las 5. Tenemos como este curso, este taller para niños. Y tenemos una voluntaria de Cielo Azul que está planificando este curso. Y en este mes o en estos meses hacemos un curso sobre el tema de Pascua, pero más como se celebra Pascua en Suiza. El domingo en Pascua los papás saben esconder el nido que está lleno normalmente con conejos así grandandotes de chocolate y huevos de chocolate y huevos normales que están pintados, y los niños se van después en el jardín y buscarles estos nidos. Stutzt viele Eier braucht, schlüpft unter ihren Bauch. Der um ihn zu behüten, fing gleich an, ihn auszubrüten. Stutzt der kleine Osterhase, fett andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief.
Bueno, eso es un nido, un huevo que hizo un niño y lo hicieron con periódicos y con goma y está, sí, y se puede abrir y adentro hay este nido que todavía está vacío. Y hoy es la última vez en este taller, hoy vamos a llenarlo con chocolate, con galletas y con huevos. Y los huevos van a pintar hoy los niños. Tante Bertha traf das Schicksal ihn noch härter, denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei gelegt. Stutzte viele Eier. Esa es la idea que nosotros aprendemos de ustedes, de los otavaleños, de las costumbres de aquí, como hoy comimos manesca. Y también nos importa que los niños o personas de aquí pueden aprender cosas de nosotros. Es como un intercambio de culturas. Yo creo así se puede abrir más, aprender más del mundo, porque hay así tantas culturas en el mundo y tantas cosas que aprender y de ver. Yo creo a los niños, a ellos les encanta de aprender cosas de nosotros también. Este programa llega a ustedes con el apoyo cultural de TVN Canal. Mariano Cachimel Guaján, más conocido como Taita Chavo, es un reconocido y prestigiado músico de la comunidad de Carabuela, muy cerca de Otavalo. Su don como arpero es la causa de su fama. Lo buscan para acompañar los eventos festivos y mortuorios tradicionales de toda la zona. Taita Chavo es uno de los pocos arperos que mantienen la tradición y su repertorio musical es ya un patrimonio, pues la música que él interpreta es la que ha recopilado desde hace muchos años, escuchándola de sus mayores, y que aún existen porque los temas están en su memoria. Veamos el video realizado por Frank Kiefer. Ñuka nasishka kani Carabuela, Capillapi, 1957, 57 nacido kani, ñuka mamita viudawa, ñuka viñarkani. Entonces chaypi ñuka trabajar kani desde 9 años, awangapa lluksirkani Piguchiman, awangapa lluksishpa su pion kawsarkani. Chipi kawsarpi vecinopi shuk mushu asichitiarka. Chay mushu asichipimi shuk radiolata tukasirka shina su música peruanata arpawan. Chaypimi ñukapaka yaykurka música ñuka umaman yaykurka. Chaytami ñukaka siempre yarishpa ñukaka maypitaka instrumentuta consejishayashpa purijurkani. Chayka shinapimi shuk señor Suelo Mamanta su señor me hatun apasamos cerca su arpata. Chay señor hatupi me ñukaka kulki illashpa su atalpawan mi su tauka atalpawan mi ñuka cambiarkani su kashna arpagota. Y solito ni pina yachachiwarkachu ñukata. Ni pina afinana, ni tocana, ni pina yachachishka. Ñuka kashki ñuka solo pensamiento mi yachajurkani. Hace 12 años, 14 años que ya me yacharkani ñuka kay instrumento tokaita. Y ya 16 años, 18 años que ya me profesional garkani. Por educarkani Guayaquilman, por educarkani Limaman. Chaypajipa su grupo kuna tariwarka, grupo Piguchi, Ñanda Mañachi. Chay Ñanda Mañachi tarishpa me ñuka apawarka Franciaman, Alemaniaman, Suizaman, Estados Unidosman, Méxicoman, sina apawarka. Así por el carne grupo kunawa tauka sina tananakushpa. Bueno, kunangaman Taita Dios karawashka, kunangaman gracias a Dios ñukaman sina yata kay música kunataka siempre ñuka kay rupaman rispa 10 años pico taparashpa, pero kay música kunataka nakun gaspallata tiramashkani. Y chaykunapi ñuka ninanda kushijurishpa y Taita Dios tamañashpa hasta kunangaman kay música kutaka trabajashpa purini.
canción acá ñukanchik familiapi respeto kawsachun, ali familiakunata respetashpa paypa kusawan ali kawsachun mi bendición da mañan familiakunata alita pacha consejachun. Shinashpa familiakuna mi consejanga payta aliguta kawsachun, paypa vidata aliman ñawpaman apachun. Shinallata familiakunatapash aliguta kawsachun, familiakunawan paypa suegro paypa suegrakuna paypa padrinokunawan contacto, igual como dentro de familia kawsangapan chay bendición daka mañan y chaypa hipami kan shinallata shuk almuerzo comunitaria nishka shina tantanajushpa tukuylla granuta tantachispa familia manda tantachispa mikushpa almorzashpa chaypa hipami hataringa bailangapa ña chay kushikhuymantami hatarishpa bailan. Pandangami kan shinallata ñukanchik ñawiyuta mayllangapa imashami primera karka shina María Vilinwan San Josewan ñawiyuta mayllashpa kuyalla kawsayman paykuna mushu kawsayta hapirka chaymantami chay costumbreta shinanchik ñawi mayllay kan. Chaypimi fandango kanmi kushikhuymanta shinallata imashami primero costumbrekuna kallarirka kay María Vilinwan San Josewan shuk mushu kawsayta kallarirka chaymantami chay fandangoka shuk alegre y mushu kawsay mushu vidata maskaymi kan. Tukuy warmikunaman shina dedicanchik shuk sisago shina rikuriway nishpa shuk gente ale persona shuk gentemi kan ñukanchikpapi shuk sisa shina rikurin huyanchik paykunapash huyanpash ñukanchikpash huyanchik imashami ñukanchikpash shuk sisa plantagota kushikushpa rikunchik tukuy colores sisagokunata rikushpa kushijurinchik chashnalayami kan chay significado kan sisago. Paypa shuk amigo mi chaytaka shuk ashagota inventashka chaymantami ñukanchik kay hipapi musicakunapi churashpa intentanchik ñukanchik umamanta llukchishpa chay letrakunata ñukanchik churashkanchik y chaymi kan ñukanchikpa música Margarita Kinchi shuti.
Fabiola Nishka, su compañera me carga, su amiga Nacho. Hace más de 17 o 16 años, amiga, solamente amiga. Pai mi música tamaña el caño catonota más capay que cierto pacha ñucata joyas para su tonota más que ñuca siempre para siempre yo yarisha quien da yarisha nespa ñucata nesca chay mi ñuca mucho música ta intentar cani chay también ñuca charene siempre bueno joyas para cuida charene pai para música Kikingunaka bajo un mismo solta rikuna Jupanguichi. Tukuya rikumasikunata ñukanchikwan kutinlla pakta kaskamanta ninanta yupaychaspa sakipani. Chaychu punllakaman masikuna.